En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que le escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Concédeme, Señor, el poder conducirme por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú me conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Concédeme, Señor, caminar por tu camino eterno. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino eterno. Conocías plenamente mi alma. Yo sé que nada se te puede esconder. Mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino eterno. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas en el capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se le quitará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, a veces los cristianos estamos llamados siempre a elegir la palabra de Dios, a optar por la persona de Jesús y su mensaje. Pero esta elección a veces no puede ser simplemente subjetiva, resultando de un estado de angustia y ansiedad, como Marta, queridos hermanos, que se cansaba haciendo los quehaceres
Sin embargo, se fijaba en María, que estaba al lado de Jesús. Es que María se había dejado impregnar por la mirada de Jesús y se había dado cuenta que no había otra cosa que buscar que no fuera Él. Eso sucede en las almas, en las personas que verdaderamente se han enamorado de Jesús, que van a la Santa Eucaristía y cuando el Evangelio está siendo leído por el sacerdote, se quedan impregnados con las palabras del Señor. Y cuando una persona llega a esa forma, queridos hermanos, es porque ha llegado lejos ya en la espiritualidad. Y es lo que el Señor busca en ti y en mí, querido hermano. Que seamos esos cristianos vivos, esos cristianos que Él llamó, esos cristianos, queridos hermanos, como Pablo, que perseguía a los cristianos. Y en esta carta que le escribe a los Gálatas, le dice todo lo que le concierne a su vida. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, le escribe a los Gálatas todo lo que había sucedido con él, que Dios se había fijado en él, porque Él le había dado a conocer a su Hijo. Dice, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Nuestro Padre del Cielo quiso revelarle a su propio Hijo para que lo anunciara entre los paganos. Es decir, queridos hermanos, que a Pablo le correspondió predicarle a las personas más rebeldes, a las personas que no conocían a Dios. Y tuvo que ir a diversos lugares a predicar. Queridos hermanos y hermanas, al cabo de 3 años dice que fue a Jerusalén a ver a Pedro. O sea, él no miró, él no estaba con ninguno de los apóstoles. Sin embargo, él hablaba abiertamente de quién era Jesús porque lo conoció. Y a este Pablo es que nosotros tenemos que perseguir, queridos hermanos, para nosotros ser igual que él. Dice, y Dios es testigo que no miento en lo que le escribo. Es una carta tan linda, querido hermano, que sale de lo más profundo de su corazón. Dice que fue después a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no lo conocían personalmente. Lo único que ellos habían oído decir de él era que antes perseguía, pero que ahora estaba predicando la fe que en otro tiempo él quería destruir, queridos hermanos. Y ellos glorificaban a Dios por este Pablo nuevo, por este Saulo, queridos hermanos, que realmente ya se había convertido en el amor de Dios, porque lo conoció al instante de Jesús tumbarlo de su prepotencia, en la que posiblemente estamos tú y yo, queridos hermanos, subidos. Y el Señor te conoce y te sondea, querido hermano. Como dice el Salmo, te conoce profundamente. Cuando te sienta, cuando te levanta, de lejos conoces mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. El Señor sabía lo que iba a hacer con Pablo, queridos hermanos. El Señor sabía lo que iba a hacer con este hombre de Dios. Y es a lo que tú y yo estamos llamados. Dice, tú me formaste en mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio en tus manos, querido Señor, en tus manos prodigiosa. Queridos hermanos, este salmo de verdad que a mí me interpela, me llena de amor, de la presencia del Señor, porque es así, el Señor nos conoce, queridos hermanos. Dice, conocía plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. El Señor conocía a Pablo, queridos hermanos. El Señor sabía lo que iba a hacer con este apóstol, que él mismo se dice ser un aborto. El Señor sabía, queridos hermanos, a quién había elegido, y por eso María escoge la mejor parte y no se le quitará. Hoy yo te invito a escoger la mejor parte, a estudiar los evangelios donde el mismo Jesús te está hablando.
y a llenarte de su amor, querido hermano, y a predicarlo, aún tú siendo la peor persona. Oye, el Señor te llama a ti que persigue a los tuyos porque van a la iglesia, a ti, querido hermano, que a veces te enojas porque muchas veces tu esposa te deja solo y se va para la iglesia. A ti te está hablando el Señor. Querido hermano y hermana, qué lindo es el Señor cuando nos habla y cuando nos dice: tú me perteneces, tú eres mío. Pues que en este día nosotros seamos del Señor y que profundamente ese amor crezca cada vez en nosotros, y que al mirarnos a la persona, a nosotros, a ver y escuchar hablar de Dios, también ellos, como en los Gálatas, puedan alabar y glorificar a Dios por la causa tuya, porque tú buscas a Dios de verdad. Este es el tiempo de los verdaderos cristianos católicos, quienes se atreven a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este canal de Regreso a la Casa del Padre quiere llevarte allá, y Él te espera con los brazos abiertos. Comparte esta palabra con tus contactos, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús. Regálanos un bendecido like.